Álgebra de Baldor, miscelánea de cocientes notables, ejercicio 73, numerales 17 a 19. Cocientes notables, aquí tengo algunas fórmulas, las más destacadas de los cocientes notables. Aquí en la primera se tiene la diferencia del cuadrado de dos cantidades dividida entre la suma de las bases de las cantidades, y eso es igual a la diferencia de las bases. En la segunda se tiene la diferencia del cuadrado de dos cantidades dividida entre la diferencia de las cantidades, que es igual a la suma de las cantidades. En la fórmula 3 se tiene la suma del cubo de dos cantidades dividido entre la suma de las cantidades, y eso es igual al cuadrado de la primera menos la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. En la fórmula 4 se tiene la diferencia del cubo de dos cantidades dividida entre la diferencia de las cantidades. Eso es igual al cuadrado de la primera más la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Todas estas fórmulas se prueban haciendo la división, o sea, empleando el algoritmo para efectuar la división. Y aquí están los criterios de divisibilidad de la suma o la diferencia de la enésima potencia de dos cantidades entre la suma o la diferencia de las bases de esas cantidades. Y cuando son divisibles, aquí se escribe la fórmula. Todas estas fórmulas se deducen mediante el algoritmo de la división y por inducción matemática. Haga una pequeña pausa en el video y lea cuidadosamente esto, lo cual yo voy a aplicar para resolver los siguientes tres ejercicios. En el 17 hay que escribir el cociente sin efectuar la división, esto es, sin aplicar el algoritmo que se enseña en álgebra para dividir dos polinomios. Entonces lo primero es que en el dividendo aparezcan potencias donde la base sean los términos que se tienen en el divisor. Esto de arriba me tiene que aparecer una potencia que sea a la 3, que la base sea a la 3, y otra que la base sea b a la 3. 18 dividido 3 da 6, entonces va a quedar arriba a la 3 a la 6, lo mismo aquí, menos b a la 3 a la 6. ¿Y qué se tiene? Se tiene la diferencia de la sexta potencia de dos cantidades dividida entre la suma de las bases, como en el criterio 2. O sea, esto es divisible y se aplica esta fórmula. O sea, en el primer término aparece la primera base elevada a un exponente, una unidad inferior a n. Nosotros tenemos allá a la 6, entonces va a aparecer aquí a la 5. Y observen que los signos están intercalados, más, menos, y el último es negativo. A partir del segundo término hasta el penúltimo aparece la segunda base como factor. Primero aparece a la 1 y va aumentando, y en el penúltimo aparece, en el último, aparece hasta el último, aparece a la n-1. Esto es, en este caso, a la 5. Entonces apliquemos la fórmula. Entonces la primera cantidad elevada a la 5 menos esta primera cantidad elevada a la 4. Aquí empieza a aparecer como factor la segunda elevada a la 1 más la primera elevada a la 3 por la segunda elevada al cuadrado menos la primera elevada a la 2, la segunda elevada a la 3 más la primera por la segunda elevada a la 4 menos la segunda elevada a la 5.
Ya se aplicó la fórmula, quedaron unas operaciones indicadas. Ahora vamos a efectuar esas operaciones. Aquí se tiene una potencia elevada a un exponente. Para resolver esto se escribe la base y se multiplican los exponentes. 3 por 5, 15. Menos a la 3 a la 4, queda a la 12. B a la 3. Más a la 9. B a la 6. Menos a la 6. B a la 9. Más a la 3. B a la 12. Menos B a la 15. De tal manera que al dividir a la 18 menos B a la 18 entre a la 3 más B a la 3 da a la 15 menos a la 12 B a la 3 más a la 9 B a la 6 menos a la 6 B a la 9 más a la 3 B a la 12 menos B a la 15. En el ejercicio 18 hay que escribir el cociente sin efectuar la división de esta expresión. ¿Qué se tiene aquí? Se tiene la diferencia del cuadrado de dos cantidades dividida entre la diferencia de las cantidades. Esto es igual a la suma de las cantidades. Aquí la primera es a más x y la segunda es y. Listo, así de sencillo se hace este ejercicio. En el 19, escribir el cociente sin efectuar la división. 1 más x a la 11 entre x más 1. Aquí primero hay que ordenar. Vamos a ordenar en forma descendente respecto de la x. Entonces escribimos primero x a las 11 y luego el 1. El 1 para indicar pues que aquí tenemos la suma de la onceava potencia de dos cantidades, lo escribimos a la 11. ¿Y qué se tiene aquí? Aquí se tiene la suma de la onceava potencia de dos cantidades dividida entre la suma de las cantidades. Aquí la n es impar. Y debemos aplicar el criterio 3. O sea, esas dos cantidades son divisibles. Y esta es la fórmula para hallar el cociente. Cuando se multiplica una cantidad por 1, pues la cantidad no se altera, esto es, el producto es esa cantidad. Y cuando se eleva 1 a un exponente, pues da el mismo 1. Entonces no hay necesidad de escribir los factores que involucren al 1. Bueno, entonces, ¿qué se escribe aquí? Se escribe x a la 10 menos x a la 9 por 1, pero como da x a la 9 pues no lo escribamos, más x a la 8 por 1 a la 2 que da x a la 8 menos x a la 7 por 1 a la 3 más x a la 6 menos x a la 5 más x a la 4 menos x a la 3 más x a la 2 menos x más. Aquí ya no aparece el factor con x, pero sí aparece 1 a la 10 y 1 a la 10 es 1. Y este es el cociente que estábamos buscando. Así concluye la solución de estos tres ejercicios. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.